El tema que le quiero compartir, hermano, es The message I want to share with you tiempo de decisiones. is time to make decisions. Sabe que estamos viviendo tiempos malos. You know, we're living bad times. Cada día las cosas van un poquito peor. Every day things getting worse. Y es por eso, hermano, que sobre todo el creyente And this is why even more the believer tiene que ser una persona que aprenda a tomar decisiones en su vida. has to be a person that learns to make decisions in their life. Tiene que, hermano, pararse They have to stand up y escoger And las choose. cosas que desea hacer. the things that they desire to do. O sea, tenemos que dejar de vivir al día. We have to stop living day to day. Tenemos, hermano, que cambiar nuestra forma de We pensar. have to change the way we think. Pues Dios dirá mañana, Oh, let God decide tomorrow. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Pero usted y yo tenemos que aprender a tomar decisiones. But you and I need to learn to make decisions, Decidirnos, hermano. to decide. Tenemos que, aunque veamos a los demás, que ellos hacen lo que quieren hacer. Even though we see the other people doing what they want to do, Aunque veamos que cada quien vive la vida como quiere vivir. even though we see people living life the way they want to live it, El cristiano tiene que pararse the believer has y to tomar stand una up decisión and make a decision y hacer como hizo Josué. and do like Joshua did. Josué dijo, Joshua said, no importa el camino que usted quieran agarrar. doesn't matter the walk you want to take. No importa el camino que quieran seguir. Doesn't matter what way you want to follow. Pero yo y mi casa But me and my serviremos a house Jehová. will serve the Lord. Él llegó, hermano, a un momento donde sabía He got to a moment where he knew que tenía que tomar una decisión. that he had to make a decision. Esto iba a afectar su vida, And that was going to affect his life. iba a afectar su It futuro, was going to affect his future. pero se tiene que hacer. But it has to be done. No importa la edad, The age doesn't matter. si usted tiene 80 años, tiene que tomar una If decisión. you're 80 years old, you have to make a Si decision. tiene 50, tiene que tomar If una you're 50 decisión. years old, you have to make a Si decision. tiene 20 años, If you're tiene que 20, tomar decisiones. You have to make Si decisions. tiene 15 años, If you're tiene que 15, aprender a tomar una You decisión. have to learn to make a decision. O perseguir o perseverar To persevere en la vida de rebelión o cambiar su forma de ser. in a rebellious life or change your lifestyle. Cuando David estaba a punto de morir, When David was about to die, Dios le había dicho que el que iba a ocupar su lugar God had era told su him hijo Salomón. that his son Solomon was to take his place. Y Salomón era un jovencito todavía cuando Solomon David, was- hermano, A young man murió. when he died. Y a Salomón le tocó gobernar en Israel cuando el reino era muy grande. And Solomon had to govern Israel when the kingdom was very big. Pero David le dijo, mira, But David Salomón, said, you know, Solomon, vas a tener que esforzarte you're going to have to put effort y ser hombre. and be a man. O sea, se acabaron los juegos de los carritos. So playing with the little toys ended. Tienes que ser hombre. You have to be a man. O sea que hay un momento donde el joven tiene que There are moments darse cuenta que, hermano, where the young man has to realize los años pasaron y ya no es un niño. that the years have gone by and they're Que no ahora longer a child. tiene que actuar como hombre. That now he has to act like Que a la man. joven ya no es una niña, que That ahora the young tiene que woman actuar is no como un longer a adulto. child. That now they have to act like an No sé adult. si me está entendiendo. I don't know if you're understanding. ¿Me están entendiendo los jóvenes? Is the youth understanding? Se acabaron los berrinches. The tantrums have come to an end. Se acabaron
caprichos de irse a acostar sin comer porque se enojó. Tiene que tomar una decisión. You have to make a decision. Jesús Jesus había muerto. had died. Jesús había muerto. Jesus had died. Y los discípulos And the disciples dijeron, said, se nos acabó el maestro. the teacher is gone. Y dice que Pedro dijo, pues ni modo, yo me voy a pescar otra vez. And Peter said, well, too bad, now I'm going to go back to being a fisherman. Y Juan y Jacobo And John and Jacob, y Andrés, And que eran Andrew, pescadores, hermano, that were fishermen, dijeron, nosotros nos vamos contigo, Pedro. they said, well, we'll follow you, Peter. Y se fueron a pescar otra vez. And they went to go be fishermen again. Pero cuando estaban pescando, But when they were se fishing, les aparece Jesús. Jesus comes to them. Y no fue a regañarlos porque se fueron a pescar. And he didn't go get mad at them because they were fishing. Pero la sola presencia de Jesús But his presence Hermano, les volvió a recordar reminded them el compromiso que Él les había encomendado. the commitment that he had given them. Que aunque Él ya se iba a ir, That even though he was leaving, pero les había encomendado una misión. but he had given them a mission. Y ellos tenían que tomar una decisión. And they had to make a decision. Cada uno de ellos. Each one of them. O se iban otra vez a trabajar, Whether they went back to work o se iban a cumplir con lo que Él les mandó. or they would go do what he called them to do. Nosotros vemos, hermano, aquí en este pasaje, We see in this passage, dice que Lucas it says in Luke, escribió el Evangelio a uno de los principales de ese tiempo llamado Teófilo. he wrote the gospel to one of the principals in that time. His name was, Querían Theophilus. conocer quién había sido Jesús, he wanted to know who Jesus was. qué era, a qué vino. What did he come for? Pero yo quiero que nos centremos en este pasaje que leímos. But I want us to center in this scripture Y dice, that we just read. y Lucas comienza diciéndole, Teófilo, And he begins saying, en el primer escrito te conté todas las cosas que Jesús hizo. Theophilus, in the first script, I said everything about the things that Jesus did. De lo que comenzó a hacer y de lo que enseñaba. What he began to do and what he taught. Te conté todo lo que Él comenzó a hacer y a I told you enseñar. everything that he began to do and teach. Me preocupé de investigar de los que anduvieron con Él, de los que sabían, de los que I made vivieron sure to con Él, investigate from those who walked with him, who lived with him, para que tú también conozcas de primera mano so you can know todo quién era firsthand Jesús, who Jesus ¿A qué was, vino? and why did he come, qué hizo what did he do, y qué enseñó. and what did he teach. Cristo vino, hermano, en un tiempo donde el Christ pueblo de came. Israel In a time where the people of Israel vivía en una expectativa. lived with an expectation. Todo Israel sabía que Dios, hermano, les había hecho promesas. All of Israel knew that God had given Como them pueblo. promise as people. Y una de las cosas que ellos conocían perfectamente And one of the things that they knew perfectly era que Dios, hermano, quería ser el rey was that Jesus de Israel, el Dios de Israel. wanted to be the king of Israel. Y ellos vivían con esa expectativa. And they lived with that expectation. Porque usted sabe que Dios es rey. Because you know that God is king. ¿Cuántos saben que Dios es rey? How many of you know that God is king? Él es hermano, Él es el Dios del universo.
He is el Rey del universo. the King of the universe. Nos vamos a encontrar en todas las escrituras que And we're going Él to find in se the hace scripture conocer como el Dios de todo el universo, that he is known as the God of the universe, el creador del universo. the creator of the universe. Israel sabía eso. And Israel knew that. Dios había hecho un pacto con Israel God had made a pact with de que Israel Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. that he was going to be their Que Él iba a God, ser su rey and y they were ellos gonna be their- iban a his ser people. el pueblo. that he was going to be their God, and they were going to be his people. Pero ¿sabe qué fue lo que hicieron? But you know what they did? Israel empezó a pedir rey. Israel, Ellos querían un rey también, Ask for como a todos los king. pueblos. they wanted a king like all the other surrounding people. Y contra toda, hermano, contra toda su voluntad, Dios se lo dio. And No God- era la voluntad perfecta de Dios. It wasn't God's will, but he gave them a Pero en la king. insistencia Dios les dijo, ok, yo les voy a dar un rey también. Because of their Ustedes quieren un rey, insistence, God como todas gave las them a gentes, como king. todos los pueblos, les voy a dar un rey, pero yo lo voy a poner. He said he was going to put the king. Porque el propósito de Dios, hermano, Because era God's purpose indirectamente was indirectly Dios gobernar God to a govern través del hombre que Él pusiera. through the man that he put. Por eso lo escogió. And that's why God chose him. Escogió a Saúl God chose y dijo, Saul, aquí está su rey. and he said, this is your king. Pero no va a hacer él lo que él quiere. But he's not going to Él do what he va- wants to do. Yo voy a poner las reglas. I will put the rules. O sea que, aunque Saúl era el rey, So even though Saul pero was las the reglas king, las puso Dios. God was still putting the rules. Saúl falló And Saul y Dios failed. dice, And God says, me voy a escoger uno I'm que going to esté choose dispuesto a hacer lo que yo le mande. someone that is going to do what I tell Y him dice to que do. escogió a David. And then he chooses Y David. dice, me escogí uno que es And he says, conforme I chose a mi one corazón. that is according to my heart. Uno que le gusta hacer lo que yo digo. One that likes to do what I tell him to do. Y como era un hombre, hermano, que le gustaba hacer la voluntad de Dios, And because he was a man that liked to do God's will, Dios hizo un pacto con David God made a covenant with David. y le prometió And he promised que siempre iba a haber alguien de la descendencia de David que reinara. that there will always be someone from the descent. Y que iba a venir un día uno David que iba a to reign. reinar And there was going to be one day, por siempre. there was going to be one person that was going to Por reign siempre. forever. Porque la voluntad de Dios Because God's will y el propósito de Dios, and hermano, God's purpose era Él ser el rey de la humanidad. was to be the king of humanity. Ahora, quiero entrar a este punto. Esto es lo que el Señor me dio para compartir. Now I want to go into this point. Los dos reinos. ¿Sabe que hay, hermano, dos formas de reino? You know, there's two types of kingdom. Está el reino político de Dios There's the political kingdom of God y el reino espiritual. and the spiritual reign of God. El reino político de Dios y el reino espiritual. The kingdom, El reino político, hermano, the political kingdom es aquel que Dios le prometió a Israel is the one that God promised Israel. y el cual hizo pacto con David. And the one he made a pact with David. Y le dijo David, And un he día de tus lomos va a salir uno One day, someone de tu descendencia from your descendants que se va a sentar en el trono will sit on the throne, y su reino nunca se va a and terminar. his kingdom will never end. Nunca se va a Will terminar. never end. Porque ese hermano era la voluntad perfecta de Because Dios. that was God's perfect will. Es por eso que Israel vivía en una expectativa. And that's why Israel lived expecting. Y ellos seguían con la tentación, hermano. And they were Y dice always que in that temptation. cuando Cristo se les apareció por 40 días, And it says that when Christ appeared for 40 days, ellos tenían eso en mente, eso en mente, eso en mente. they had that in mind. Hasta que, hermano, se atrevieron a preguntarle. Until they dared to ask. Dice que entonces
le preguntaron a Jesús, And it says that they asked Jesus, Señor, Lord, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? will you restore the kingdom to Israel in this time? Porque, hermano, eso era lo que ellos habían vivido por muchos años. Because that's what they had lived Ellos for vivían many years. esperando que Dios They had lived les expecting levantara el rey, que, hermano, que sometiera a todos sus enemigos, for God to lift que up los the king to guardara, submit que all los their enemies, gobernara, to guard them and govern them, que saliera con ellos a las batallas, que to go with peleara them las to the guerras. battles, to fight on the war. Es por eso que mucha gente lo seguía. And that's why many people followed him. Cuando ellos se dieron cuenta que era de la descendencia de David, When they realized that he was from David's descendants, lo seguían, hermano. they followed Y him. cuando empezaron a ver que Jesús hacía muchos milagros, And then when they started seeing sanaba a los Jesus do many enfermos, miracles, libertaba a los healing cautivos, echaba fuera a los demonios y hacía tantas maravillas. and he did many miracles. Ellos dijeron, este es And they el said, Hijo de David. This is the son of Este es David. el Mesías, el This is the Cristo, Messiah, el que the estamos Christ, the esperando. one we're waiting for. Y las multitudes empezaron a seguirlo. And the multitude started to follow him. Pero sabe que entre todas las multitudes But había within mucha all the gente multitude, there were people que iba nomás a buscar milagros. that would only go seeking for miracles. Y cuando se dieron cuenta de que tenía poder, hermano, para hacer milagros grandes, When they realized that he had power to mucha do great gente empezó a miracles, seguirlo. many people started following him. Y cuando unos gritaban, pues vamos a reunirnos para hacerlo rey. And when some of them shouted, let's make him king. Y muchos que andaban ahí, hermano, ellos decían, pues vamos. And some would say, Pero, let's hermano, go. a ellos no les interesaba. Ellos sí, ¿sabe por qué lo seguían? But they were not interested. You know why they followed him? Porque Jesús multiplicaba los panes, multiplicaba los Because peces, Jesus hacía multiplied milagros the y les bread. daba de comer. He made miracles and fed them. Yo sé que mientras otros hermanos se sentaban a oír la palabra, So a while escuchar some la of them would enseñanza de listen Jesús, to his teachings, otros hermanos estaban ahí others solamente were esperando there. a qué horas se va a llegar la hora de la comida. Only waiting to see what the time of the food was ¿Qué going nos to irá a be. dar de comer hoy? What ¿Nos irá a is dar he pan going to o feed nos us irá a dar today? peces? Is ¿O he irá a going hacer to algo give us diferente? bread? Is he going to give us fish? Or is he going to do something different? Porque ellos estaban esperando. Hermano, muchos de ellos lo seguían nomás por eso. Because many of them would follow him just for that. Y cuando la gente gritaba, And when Él the es el people Hijo de shout, David, "He's the vamos, son of Él es David. nuestro rey, el He's rey our de king. Israel. He's the king of Israel. La gente gritaba también, people would aún shout. aquellos que no les interesaba quién era Jesús. Even the people that didn't care who he was. Pero había parte de Israel que But it was part of estaban Israel esperando que algo That were sucediera, waiting for que algo something to cambiara. happen, for something to change. Y es que ellos estaban esperando, hermano, And it was that they were waiting que Dios estableciera for God to su reino. establish their kingdom. El reino político The political kingdom es un reino, hermano, visible. is a visible kingdom. La palabra que usa en el Nuevo Testamento The word that is used in the New Testament quiere decir means alguien que gobierna. somebody that governs. Pero el reino ámbito, que es la palabra que usa, quiere decir, hermano, uno que gobierna But it means someone un that lugar governs in a place específico. specifically. O sea que hay un lugar, sea una ciudad, So sea there- una whether nación, it's a city, a sea nation, un país, sea or un pueblo, country or pero hay un a rey city, but there's a king que está ahí that para is gobernar. there to govern. Esa es la palabra que usa el diccionario. That is a word that the dictionary uses. Alguien que gobierna, Somebody that governs. pero que hay también un lugar. But there's also a place. ¿Cuántos creen que Cristo está gobernando? How many of you believe that Christ is governing? ¿Usted cree que Cristo gobierna aquí en la tierra? Do you believe that Christ governs on earth? ¿Cuántos creen que Cristo gobierna en How esta many of you tierra? believe that Christ governs on this earth? ¿Le gustaría ir allá donde Él está? Would you like to go where he's at? No.
No lo quiero confundir, por eso le hice la pregunta. I don't want to confuse you, and that's why I'm asking the question. El reino The kingdom, político the political kingdom, es un reino donde hay un gobernante. is a place where there's one governor. Si yo supiera dónde está Jesús If I were to gobernando, know where Jesus was governing, yo iba a buscarlo para verlo. I would go find him. Algunos dicen que Jesús ya está gobernando en este mundo, pero Some people are yo ya saying hubiera that ido a Jesus is buscarlo, already hermano. No le hace governing que on hubiera this earth. vendido el carro, que hubiera vendido, hermano, mire hasta las mesas y lo que tengo ahí. If it was Yo hubiera so, ido a verlo. para I would conocerlo. try to go find him. Si me está siguiendo. Si me está siguiendo. Señor, Lord, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? will you restore the kingdom to Israel on this time? O sea, la pregunta era así. The question was like this. Señor Jesús, Jesus, ¿te vas a levantar en armas contra los romanos? Will you Y ahora rise up? sí, nosotros vamos a gobernar. against the Romans, and then we could govern? Y Jesús les dice, And Jesus says, no les toca a ustedes esto. this saber is not eso. your time to know this. La esperanza de Israel, Israel's hope, con las palabras de Jesús, hermano, quedó en espera. Está en espera. but Jesus' word is still waiting. Por eso quiero hablarle de los dos reinos. El reino político de Israel That's why I want to tell you y el about the reino both kingdoms, espiritual. political kingdom and the spiritual kingdom of Israel. El reino que Cristo vino a establecer. The kingdom that Christ came to Pilato le establish. preguntó a Jesús, le dijo, ¿tú eres rey? Pilate asked Y Jesús le dijo, Jesus, sí, are you king? yo And soy Jesus rey. says, yes, Para I'm eso king. nací That's why I was y para born, eso vine. and that's why I have come. Entonces voltea y mira a toda la multitud que And then he estaban ahí turns and looks enfrente, at the hermano, multitude y le dice, ¿quieren and que says, crucifique a su rey? Would you like me to crucify your king? ¿Y qué le respondió la multitud? And what did the multitude respond? ¿Qué le dijeron? What did they say? ¿A su rey quieren que crucifique? ¿Quieren que crucifique a su rey? You want me to ¿Y crucify qué dijeron your king? aquella gente? And what did the people say? ¿Qué dijeron? What did they say? No tenemos más rey que César. We don't have a king more than Caesar. Fuera con ese hombre. Y lo rechazaron. And they rejected him. Pero cuando lo fueron a crucificar, But when they went to crucify Pilato him, mandó que se escribiera sobre la cruz Pilate asked to be un written letrero over que the decía, cross, este sign that says, es el rey de los judíos. this is the king of the Jews. Este es el rey de los judíos. This is the king of the Jews. Yo quiero entrar porque el reino político de Israel está en espera. The political kingdom of Israel is on hold. Está en espera. It's on hold. Pero yo quiero que veamos, hermano, But I want que us to see el reino que Cristo estableció ya the kingdom that Christ established es already el reino espiritual. is the spiritual El kingdom. reino espiritual. The spiritual kingdom. Yo quiero que, si tiene su Biblia ahí, If you have your manténgala Bible. a la mano. Juan el Bautista John the Baptist empezó, hermano, a anunciar el reino de los cielos. began to announce Yo the quiero que kingdom vea of su heaven. Biblia, Mateo capítulo 4, verso 17. Turn to Matthew chapter 4, verse 17. El reino de los cielos The kingdom of heaven que Cristo estableció, hermano, es That Christ un reino established. espiritual. is the spiritual El kingdom. reino político de Israel todavía está en espera. Political kingdom of Israel is still on hold. Pero usted y yo estamos invitados But you and I are a invited entrar y a tener parte to en el enter reino de los cielos, and be en el part reino de Cristo, of the pero kingdom que es
ahora of el Christ, reino espiritual. which is now the spiritual kingdom. Este es Jesús. This is Jesus. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él pronunciaba estas palabras, hermano, Pedro y Jacobo y Juan y todos aquellos que lo seguían se ponían contentos porque decían, yo creo que este es el tiempo de nosotros. Pero no entendían que lo que Jesús estaba anunciando, hermano, era el reino de los cielos. They didn't Pero el understand that reino what Jesus was espiritual. announcing, what the spiritual kingdom. Busque ahí en su Biblia. Mateo capítulo 6, verso 10. Now turn to Matthew chapter 6, verse 10. Esta es la oración que Jesús les enseñó. This is a prayer that Y Jesus cuando oraba, taught them. hermano, Jesús les dijo, quiero And he que prayed, he aprendan a said, orar. Y cuando oren, digan y I want you pídanle to al learn to Padre, pray. When you pray, learn to ask the Father, venga tu reino. your kingdom come. Así que, hermano, como en un reino Just in político. a Hay un political kingdom, gobernante. there's a one governor tiene sus leyes, tiene su that forma has de, their de laws gobernar. and the way that they govern. El reino espiritual es igual. The spiritual kingdom is the same. Tiene sus leyes, hermano. They have Tiene, their tiene laws. su rey. They have their king. Tiene su forma de They gobierno. have their way of governing. Es por eso que es lo que Cristo vino a establecer And that's why Christ came to en la vida del establish in the person's life. en la vida del hombre. Que el hombre aprenda a recibir For the man to learn to y a receive confiar and trust en aquel que reina, and the one who en aquel que gobierna. governs and the one that governs. Que aprenda, hermano, a tener interés To learn to en be ese reino. interested in that king. Me quedé meditando, hermano, todos estos días y I was decía yo, meditating Señor, all these days and I was asking, Lord, ¿cuántos de nosotros estamos aquí en este país? how many of us are in this country? Si yo le preguntara ahorita, If I were to ask you decirle right esta now, pregunta, and I ask you this question, no me la responda, pero trate de ver si la sabe. don't answer, but just think about it. Este país tiene dos grupos que gobiernan. This country has Unos se two llaman groups that demócratas governs. y otros se hacen llamar republicanos. Some are called Democrats and another are ¿Cuántos called sabían themselves eso? Republicans. A ver, levante la mano los que sabían eso. Raise your hand if you knew this. Bueno, la mitad. Ahora, dígame, Now tell me, ¿de qué lado está usted? what side are you on? ¿De los republicanos The o de los demócratas? Republicans or the Democrats? A ver, levante la mano primero los demócratas. Raise your hand if you're a Democrat. Ni uno, ok. None of you. Ah, entonces todos son de Trump. So then that means all of Ya you no are le voy a preguntar. Republicans. Sí, porque no son demócratas. So if you're not Democrats, Esta es la pregunta que le quiero hacer. now this is a question I want to Dígame ask el you. nombre de una persona de los candidatos para las elecciones del 2020. Tell me a name of one of the candidates for the 2020 elections. Deme un nombre por aquí. Tell me one name. Por acá. Tampoco. Nobody? Eso quiere decir That means que usted va, trabaja, come, that you bebe, go, se acuesta, work, se duerme come home, y go que to ruede sleep. el mundo. No le interesa ni los demócratas Are you not ni los interested, republicanos. not even Democrats or the ¿Me equivoqué Republicans? o es cierto? Am I wrong or is Es this cierto, right? ¿verdad? No It's nos right. interesa It's true, nada. right? Y eso es lo que medité toda la semana. And Señor. this is what I was meditating all nosotros somos así. Estamos aquí en este país. We're here in this country. A nosotros nos interesa trabajar, ganar dinero, guardarlo, All we care guardar, about is working guardar and y saving our guardar y money, guardar. saving and saving and Y el saving. presidente, pues, ¿quién será?
And the president, I don't know who it Que is. sea. No hay problema. Let it be whoever. ¿Qué es bueno? No, Is he a mí good? no me preocupa. I don't even care. Yo voy a juntar mi dinero y me voy. I'm just going to save up my money and I leave. Sin embargo, creemos, hermano, With que all la of this, forma correcta we es believe that the right way, que deberíamos tener interés that we should be interested en los que gobiernan. in those who govern. Si no tenemos interés If we're not en lo que interested gobiernan, in those who govern, esto nos va a seguir then this is y nos gonna va a llevar, follow. hermano, a la conclusión, And it's going to take us to the conclusion, porque esta es una figura igual de lo que está pasando con el Evangelio. because this is a figure of what's happening in the gospel. Cristo vino a establecer el Christ reino has de come Dios. to establish the kingdom O of God, sea, a dar a conocer to let it be known quién es el rey who the king en el is reino de Dios of the kingdom of heaven. y cuáles son sus reglas And what is his, y what are cuál his es la rules? forma de vida And what is the lifestyle? y cómo se vive And en ese reino how it should be y lived in that cómo se kingdom. debe ser en ese And reino. how it should be lived in that kingdom. Pero a nosotros no nos interesa. But many of us don't even care. Así como no nos interesa, Just like hermano, we're uninterested, quién pueda ser el próximo presidente who de can be este the país. next president of this country. Pastor, a mí me da lo mismo. Pastor, it's all the same to me. Entonces, a nosotros nos da lo mismo que reine Satanás en el mundo o que, So o if que it's all the el same, predicador diga que Jesús es el rey. for Satan to be the king of this No, world. pastor, yo voy a la iglesia, ¿sabe? No, porque me gusta ir. Mi amigo va ahí. So Pastor, I only go to church because my friend goes there. Conozco una muchacha que vaya a la iglesia y I know a young lady that goes to ya le church, eché ojo. and I'm watching her. Por eso voy. And that's why I go. ¿Te interesa? ¿Te interesa quién reina en el reino de Dios? Are you interested on who governs in God's kingdom? ¿Te interesan las reglas? Are you interested in the rules? Eso es lo que Cristo comenzó a hacer That's what y a Christ started enseñar. to do and to teach. Y por eso es que Lucas And le that's dice why a Luke Teófilo, says- Teófilo, Theophilus, en el primer tratado te conté todo lo que hizo Jesús, in the first account, I told you everything desde Jesus lo que did, comenzó a hacer from what he y lo began que to do, enseñaba. and what he was teaching. A Teófilo le interesaba, hermanos, Theophilus le interesaba was saber interested quién era Jesús, who qué, Jesus was, qué hacía And y what qué he did, enseñaba. and what did he teach? Entonces usted póngase a leer el libro, So if you- el Evangelio según San Lucas Read the y se va a gospel. dar cuenta todo lo que Lucas le contó a Teófilo. You will realize everything that Luke told Y Theophilus. tenga por seguro que Teófilo se interesó. And you will have it for sure that he was interested. Y le interesó ser y tener parte en aquel reino. And he was interested in to be part of that kingdom. Porque el propósito de Jesús, hermano, era enseñar. Because the purpose of Jesus was to teach. Y él se paraba y decía, porque el reino de los cielos And he would es stand up. semejante a una semilla. And say, the kingdom of heaven is similar to a seed. Porque el reino de los cielos Because es the kingdom semejante of a heaven una red que It's se tira. similar to a net. Porque el that's reino thrown de to the los waters. cielos. Because the kingdom of heaven, ¿Qué le quiero decir con esto? What am I trying Que to say with Jesús this? siempre that Jesus estaba always enseñando was teaching cómo era el reino de los cielos. how the kingdom of heaven was. Porque vino para eso, para que Because he nosotros, came for that. usted y yo, For conozcamos us to quién learn. es el rey en el reino de los cielos, To know who the cómo king es of the la kingdom of forma heaven que is. se vive en el reino de los cielos, How it's lived in quién the es kingdom of el que heaven. puede tener parte And en who el can be reino de los part of the cielos. kingdom of heaven. Porque Él vino para anunciar Because he y has dar a come to conocer a los announce hombres. and to let it be known to men. Porque Dios quiere reinar Because God wants to govern sobre los hombres y que los hombres
conozcan y le sirvan. over mankind and for them A to él. know and serve Si me him. está entendiendo esta tarde. El reino de los cielos. The kingdom of heaven, Jesús dijo que ya había llegado. Jesus said that it had come. Busque Mateo capítulo 12. Matthew chapter 12. Jesús no les dijo a las gentes, ya Jesus vine didn't- para restaurar el reino. He didn't say, I have Polit- come to restore Nunca the dijo kingdom. eso. He never said that. Él enseñaba que la enseñanza de él He taught era that his teaching para cambiar el corazón de las gentes, was to change the para person's cambiar la life, forma de vivir, was to change the para cambiar la lifestyle, forma de ser. was to change the way they were. Capítulo 12, verso 28. Chapter 12, verse 28. Jesús dijo, el reino Jesus de said, Dios ya está aquí. The Y kingdom of heaven is here. esto es para que entiendan. And this is so you can understand. Entonces, les dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, But if I cast out demons by the Spirit of God, no le dijo, si yo vine a echar afuera a los romanos, he a didn't say, if I sacarlos, came to cast out the Romans, si vine a sacar a Pilato de aquí de Judea, he didn't say, if I have come to cast out Pilate out of No. this. si yo No, he said, if por I el dedo de Dios echo fuera a los demonios, cast out by the Spirit of God, ciertamente ha Surely. llegado a vosotros el reino de Dios. the kingdom of God has come upon you. O sea que cuando se manifiesta el poder de Dios, hermano, So when delante God's de power is nosotros, manifested cuando before us, en el nombre de Jesús if in se the hace name un of Jesus milagro, there's a cuando en el miracle, nombre de Jesús if in the name of se Jesus sana un enfermo, somebody is healed, cuando se ora en el nombre de when Jesús it's prayed in y the los name of demonios son Jesus echados and the fuera, demons are cast Dios out, está demostrando God que is showing ahí está el poder that y the el reino power de Dios and the kingdom of haciéndose God is manifiesto. being manifested. O sea que el reino de Dios se manifiesta So, en el poder de Dios The kingdom of God para is cambiar la vida, manifested in God's para power, libertar, to change life, para sanar a to los, free and to heal a person. para que nosotros digamos, So we can say, sabe que hasta los fariseos, hermano, you know, hasta even los the fariseos Pharisees, llegaban a entender. they were able to understand. Y cuando miraban que los ciegos, hermano, ciegos recibían la vista, los When they would sordos see the oían. blind receive Dice sight, que la gente decía It says that the people verdaderamente would say, que Dios ha visitado a su pueblo. truly that God has visited his people. O sea que ellos se daban cuenta de que algo de parte de Dios So estaba ahí. even they realized that something from God was there. Quiero que vea esta escritura. I want you to look at Romanos this capítulo scripture. 14, Romans chapter 14, verso 17 y 18. verse 17 and 18. Este es el reino de Dios, hermano. Estamos hablando de lo que Jesús dijo, que el reino de Dios, hermano, no es el reino político que Israel estaba a la expectativa. Está todavía en espera ese reino. Lo que Cristo vino a establecer fue esto. But Christ came to establish was this. Verso 17. Verse 17. Porque el reino de Dios For the kingdom of God no consiste ni en comida is not eating ni en bebida, and drinking, sino en qué? but in what? Sino justicia, But righteousness paz, and peace, gozo joy en el Espíritu in the Santo. Holy Spirit. Esa es lo que Jesús enseñaba, That's lo what que Jesus was mandó que teaching. enseñara a los discípulos. Well, he Verso told his 18. disciples to teach. Verse 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, For he who serves Christ, o sea que hermano, el creyente, So la the- persona que entiende the believer, the y que person that empieza understands a hacer, and to begin está sirviéndole a Cristo. is serving Christ. Agrada a Dios y las gentes dicen,
algo le pasó a esta persona, algo le pasó a este hombre, algo le pasó a esta mujer, And people are saying, something happened to this person. porque el que sirve a Cristo Because he who serves agrada a Christ Dios y es pleases God acepto delante de los and hombres. is O sea que, acceptable hermano, before cuando God. usted entiende So we y understand sabe que el reino de Dios and you know that the kingdom of es un God reino espiritual is a spiritual kingdom y que usted tiene parte en ello, and that you're part of it. se esfuerza a servir You need to put effort to y a agradar serve a Dios. and to please God. Que aún las personas dicen, That even people vale la pena say it's worth it ser cristiano. to be a Christian. Quiero que busquen en su Biblia este pasaje, Colosenses. Now look in your Bibles for Colossians. Si el reino de Dios es espiritual, As a spiritual kingdom, ¿sabe usted que la the kingdom persona of God is spiritual? tiene la oportunidad de entrar en él? You know, the person has opportunity to enter. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, verso 13. verse 13. Apenas estamos a la mitad. We're barely halfway. No se preocupe. Don't La worry. feria se termina hasta las 10. The fair's over till 10. Esta es la condición del hombre, hermano, cuando no conoce todavía el reino de Dios. This is man's condition when they Cuando don't no ha know the llegado kingdom of God. a sus oídos esa palabra. When the word hasn't Pero reached cuando their llega, ears. But when they come, Usted y yo tenemos la oportunidad, you and I y have toda the persona opportunity, tiene la oportunidad and every person has opportunity al conocer a Cristo, to know Christ, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas He has delivered us from the power y of darkness trasladado al reino de su amado Hijo. and conveyed us to the kingdom of the Son of His love. O sea que el reino donde se vive en el pecado, The en la kingdom maldad, that is se lived le llama reino de las tinieblas, reino de la in oscuridad, sin and donde wickedness Satanás is called the gobierna. kingdom of darkness. Pero But Dios trata con la persona y cuando usted God abre su deals with the corazón person, and when you open your y la heart palabra llega a su vida and the word reaches your life y usted recibe a Cristo, and you receive dice que Christ, es sacado del reino de it pecado, says del that reino de you're las taken out of tinieblas. the Y Dios kingdom of nos darkness, cambia and God changes us y nos lleva al reino and takes de su us amado Hijo to the Jesucristo. kingdom of His Son. ¿Cuántos están en ese reino? How many of us are in that kingdom? No sé si ya me está entendiendo un I don't poquito. know if you're understanding me now. Que el reino de Dios, That hermano, the kingdom of God no es un reino político is not a todavía, political kingdom yet. es un reino espiritual. It's a spiritual kingdom. Pastor, pero entonces Pastor, tenemos muchos problemas aquí, mire, We have a lot of problems here. cuánta cosa. Es que el reino que Cristo vino a It's because the establecer es kingdom of un reino Christ. político, hermano. El reino, o sea, el reino espiritual, el reino político está en espera. The kingdom of or Christ came to establish the kingdom, the Por eso spiritual podemos kingdom. entrar. And that's why we're able to enter. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, For the 1 Thessalonians chapter 2, verso 12. verse 12. La forma de vida, hermano. The lifestyle. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. O sea que todo creyente, hermano, That you would walk worthy of Aunque God who estamos calls aquí en you esta into His tierra. own kingdom and glory. pero estamos en el reino de Dios. Even though we're on this En el earth, reino we're still in espiritual. God's kingdom, in the spiritual Para que no se kingdom. desanime, para que no, ¿verdad? Que, pastor, este es el reino de Dios. Pastor, this is God's ¿Se kingdom. acuerda lo que decía Flexible a Cristiano en la película del Progreso del I Peregrino? don't know if you remember. Este es el from the reino, este es Progress tu of the reino, Hill. cristiano. Este es el reino de Dios del que me hablas. Con todos estos problemas. Muchos cuando vienen a la iglesia y Anyone alguien los comes to invita y le church. dice, mira, cuando vayas y conozcas a Cristo, se te van a acabar tus problemas. No le diga eso, hermano, porque Sometimes cuando venga, they're le told. va a tener más problemas.
When you go to church, all your problems will end. Y se van Don't a say ir. that because there's more problems. Porque no han entendido. ¿Sabe que muchos se van porque no entienden? Este es el reino, este es el evangelio. Many leave Tantos because they don't problemas. understand it. Antes no tenía problemas. That this is a kingdom. Sí, porque antes estabas en el reino de las tinieblas allí. Before you were in the El malo kingdom no se of diferencia del otro malo. darkness. You wouldn't be able to distinguish the evil Ahí from todos evil. hacen pecado. Everybody was in sin. Pero cuando Dios te sacó de But ahí when God takes you out y of te there, puso en su reino de gloria, and He puts you in His entonces el enemigo dice, kingdom no, of glory, se me fue uno, lo voy a regresar, then the enemy says, one of them left. I need to bring him back. lo voy a regresar. I need to get him back. El pecado Sin nos puede dejar fuera can del reino leave us out of de the Dios. kingdom, of God's kingdom. Si hay algo que no puede entrar en el reino de Dios, If there's something en that el reino cannot enter espiritual God's de kingdom, Dios, in the es spiritual kingdom, el que practica el pecado. is the one that practices sin. San Juan capítulo 3, verso John 3, chapter 3, 4, verse 3. Jesús le and dijo a 4. Nicodemo, Jesus tells el que no Nicodemus, naciere otra vez no who is puede not ver el born reino de again Dios. cannot see the kingdom. En el verso 5 le Verse dice, 5, he el tells que him, no naciere del agua y del espíritu He who no is not puede born entrar en el reino de in Dios. spirit and water cannot enter. Si nosotros rechazamos, If si we rechazamos, reject hermano, el evangelio, The gospel. estamos rechazando el reino de Dios. We're rejecting the Si kingdom rechazamos of God. a Cristo, If we estamos reject rechazando Jesus, el we're reino de Dios. rejecting the kingdom. La gente rechazaban a Jesús, The people rejected Jesus. lo negaban. They would reject him. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice que todo, hermano, el que practica el pecado, 1 Corinthians says el adúltero, that he el who hechicero, practices sin, el borracho, adulterer, the witchcrafter, el fornicario, the dice, fornicator, no tienen parte en el reino it says he that has not part de Dios. in the no tiene kingdom of parte. God. No se puede vivir en el reino de Dios. You cannot live in Y the en el kingdom pecado. of God and in sin. No se puede. It's not possible. Él quiere que entre. Si usted ha sido cristiano o usted es cristiano If you're a y se Christian, pasa lamentando, yo preferiría, mira mis amigos, And qué you're gusto thinking, están tomando, I'd se rather van be a with my divertir, friends. se van aquí, se van allá, They're having y yo ya fun, no they puedo go ir, everywhere and I nomás can't porque el go. pastor dice que es malo. No, Because no the digo pastor yo, says it's la bad. Biblia enseña No, the que el que Bible practica says- el the pecado Bible no tiene teaches parte en el reino. that he who practices sin, it has no part in the kingdom. Yo quisiera hacer lo mismo que ellos. I would like to do the same thing they do. ¿Verdad? Y ve que en el trabajo, el compañero en el trabajo anda con todas las muchachas que trabajan ahí y And the coworker. usted nomás las mira y dice... Pero ¿sabe qué dijo Jesús? But you know what Jesus said? Que el que habiendo puesto la mano en el arado, mira para atrás a ver cómo va haciendo. That A ver having cómo put está ahí his atrás. hand Dice, no the es cloud. apto, is not, no está preparado para is el not reino. prepared for the kingdom. Porque se la pasa mirando para atrás. Because they continue looking back. Ah, me acuerdo. Oh, I remember Cuando iba al baile. when I used to go ¿Verdad? to Te the cierra los dances. ojos y se pone a bailar ahí. And you close your eyes and you start dancing there. Y empieza a acordarse todo lo malo que And you hacía. start remembering Hermano, all the se bad empieza a stuff he used to acordar. do. Dice que, habiendo puesto la mano en el arado, mira hacia atrás, no es apto, no It está says that he capacitado who para looks back para estar adentro en el reino de Dios. Is not worthy of being in the kingdom. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? How many of you praise him? Porque el reino de los cielos, Because the kingdom of heaven, el pecado, nos puede dejar afuera. sin could leave us out.
Necesitamos tener interés, We have to hermano, be interested en lo que hemos oído, on what we've heard, en lo que se nos ha enseñado, on what's been taught en to lo que us, Cristo vino a enseñar. on what Christ came to teach. Porque queremos estar en el reino de los cielos. Because we ¿verdad want que to sí? be in the kingdom of heaven. Le dijo Pablo a los tesalonicenses Paul tells the Thessalonians, y le dijo a Timoteo también. and he tells Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 Timothy, le dice, mira Timoteo, hay Look, cosas Timothy, que Dios va a juzgar there's things that cuando God will venga judge en su reino. when he comes in his kingdom. ¿Qué es lo que le estaba What diciendo? was he saying? Que lo que le preguntaron los discípulos, hermano, That what the disciples asked, Señor, Lord, ¿restaurarás el reino a Israel en este will tiempo? you restore the kingdom to Israel in this Jesús le time? dijo, a ustedes no les toca saber eso ahorita. And Jesus tells them, this is not your time ¿Qué to es lo know que this. Jesús quería decirle? What was Jesus Que saying? todavía no era el tiempo, hermano, That it was que in iba a haber time. muchos que necesitaban escuchar primero That there was quién gonna be era many el that que iba needed to a hear gobernar en ese reino, who was gonna que govern on that necesitaban kingdom. conocer la forma de gobierno que iba a ser, que necesitaban That they needed saber to know qué clase de personas se necesita hacer para kind of tener parte person was en el needed to reino be. de Dios y de Cristo. To be part of the kingdom of God in heaven. In Christ. Porque Dios, hermano, Dios va a restaurar el reino a Israel. Because God is going to restore the kingdom. Yo no sé si usted quiere estar ahí. And I don't know if you want to be there. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? How many want to be in the kingdom of God? ¿Sabe usted que Cristo va a reinar? Did you know that Y Christ va a is going to restaurar el govern? reino a Israel. And he's going to restore the kingdom to Apocalipsis Israel. capítulo 20, verso 5 en adelante. Revelations chapter 20 verse 5 and Comenzando en on. el capítulo, en el verso 1, dice, y miré un ángel que tenía una gran cadena en su mano And it says y ató on verse al 1, dragón, "And I saw an el cual angel es coming Satanás, down from the la heaven, serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años. and bound him for 1,000 years." Pablo dice que Cristo va a venir a juzgar, va a venir, hermano, Paul says a that dar el Christ is pago a gonna come to aquellos que govern. hacen el mal cuando venga en su reino a juzgar, That he's going to come to judge, a establecer to su reino. establish his kingdom. Primera de Corintios capítulo 15 dice 1 que, Corinthians hermano, chapter 15 es says necesario que Él reine That it's hasta que necessary for ponga him to a todos sus govern enemigos bajo la planta de sus pies. and put all his enemies under his feet. ¿Qué es lo que está hablando? Ahí está What is he hablando, hermano, saying? cuando se va a restaurar el reino a Israel. He's talking about when he's going to restore the kingdom ¿Pero qué of tiene que Israel. ver esto con el reino espiritual? Que todo el que está dentro del reino espiritual, hermano, Everyone that's in the tendrá spiritual parte en el cuando se ha restaurado kingdom el reino a Israel también. will be part of that kingdom when Porque it will be ¿sabes qué es lo restored. que dice Apocalipsis 20? Y todos aquellos And it says on que habían sido muertos Revelation chapter 20 y que no recibieron la marca y que murieron, resucitaron y reinaron con Cristo por 1000 años. that they lived and governed with Christ for O 1,000 sea, hermano, years. que cuando el reino se ha restaurado, So el when the reino kingdom will político, be y restored, when the Cristo esté political kingdom presente, will be ¿sabe usted restored. que Cristo va a reinar en Did you know Jerusalén? that Christ will be governing there? ¿Sabe usted que Cristo va a reinar en Jerusalén? That Christ will be governing in Jerusalem? Yo siempre oigo que va a haber un viaje a Israel, que van a ir a ver la iglesia de San Jerónimo, que la iglesia de no sé quién, que la iglesia de I la, always hear de la people Natividad. Traveling to Hermano, Israel. pero yo digo, and Señor, a touring. mí me gustaría ir cuando tú estés ahí, But I tell cuando the Lord, Cristo I would venga, like to cuando go. Él sea el When que you're reine en there, when Jerusalén, Christ hermano. comes and He Entonces va a governs. valer la pena ir a Israel. Then it will be worth going to Israel. Pero la promesa es, hermano, But the promise que si usted está en el reino that if you're in the espiritual de kingdom, Cristo y spiritually, no se sale, que si a usted le interesa, That if you're interested, es por eso que, hermano, es tiempo de tomar decisiones. and that's why it's time to Queremos, make decisions. queremos tener parte We cuando wanna Cristo be part. tome el reino, cuando sea restaurado el reino a When Israel. Christ takes the kingdom Queremos estar and it'll ahí. be restored, Sabe que cuando Cristo reine, dice que entonces ahí no habrá
tristeza, ni más dolor, ni lágrimas, hermano. That Ahí when no Christ habrá will be covered, enfermos. there Ahí will be no more no se va a orar por los sadness. enfermos. That we Ahí no will se va a not be orar, praying hermano, for cuando the están sick. deprimidos. We Ahí will no va a not be haber praying deprimidos, for hermano. depression. Porque el que esté ahí the one that está will be there delante will del be gran there rey, before donde the no hay great king. tristeza, There donde will no be hay no dolor, sadness, donde no hay no enfermedad, hurt, no donde no hay sickness, muerte. no death. Porque Cristo es el rey personalmente. Because Christ is the king. Por eso vino a dar a conocer That's why he has come. el reino de Dios. Para que nosotros nos interesemos. Me gustaría estar ahí. So we could be interested. Vale la I pena, would like hermano, to be there. soportar. Mire, no importa. Queremos estar en ese reino Because cuando we sea wanna be in that restaurado kingdom. el reino a Israel. Cuando Cristo sea el que gobierne. When Christ is the one to govern. Cuando se terminen, hermano, los problemas. When all the problems Ahí are no va a haber over. preocupación de que, There will be hermano, no worry. hay que trabajar, no hay para la renta, de que no tengo comida. Pastor, se me descompuso el carro. Ahí, hermano, no hay nada de esos problemas. All of the problems will be gone. Porque el Rey de Reyes y Because el the Señor King de of señores estará the Lord of presente, Lords will be hermano. present. Y Él va a ser el que va a And he gobernar. will be the Ese one es to el govern. reino político That's de the Israel, political kingdom of Israel. donde Jesús va a Where estar Jesus presente. will be present. Presente. Donde Él va a ser el rey. Y los que son de Cristo van a reinar con Él. Es por eso que ahora usted y yo tenemos que tomar unas decisiones, hermano. And this is why we need to make a decision now. Nos interesa el reino de Dios. Is the kingdom of heaven, are we interested in it? Nos interesa quién es el que reina. Are we interested on seeing who governs? Joven, ¿te interesa el reino de Dios? Youth, are Hay you interés. interested in the kingdom of heaven? No, yo voy a la iglesia para que no digan. No, I go to church just so No, no pues si one no says decimos anything. nada. El Señor nos mandó The Lord called que us anunciemos. to announce. Le dijo uno, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. One of them said, Lord, I will follow you wherever you go. Yo sé que tú das de comer I know that Que you tú feed sanas people, that y you que no hay heal people. problemas andando contigo. Y Jesús le dijo, mira, And Jesus tells him, you know what? las zorras tienen su lugar para dormir. Y lo sabes. The fox, Pero they mira, have yo their no tengo place to nada, no sleep. tengo casa. But I have no house. ¿Quieres seguirme? Do you want to follow me? Se quedó pensando. And he stayed thinking. Viene otro y le dice, Señor, And there's another one that says, Lord, yo te voy a seguir. I will follow you. Pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. But first, let me go say bye to my family. Otro le dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre y a mi madre Another cuando se one mueran says, ellos, cuando ya no Let me tenga go bury my compromiso, parents entonces when they entonces die and I have no te voy a commitment. servir. Then Y I'll Jesús le follow dijo, you. And Jesus says, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú let the ve, dead tú ve bury y the anuncia dead. You el go reino and de announce Dios. the kingdom of God. Tú ve y anuncia. You go and announce. O sea que, hermano, si nosotros estamos dentro, si nosotros aceptamos So if que we are inside and we el accept reino de Dios está aquí, that the kingdom of que el God reino is de here, Dios ha llegado, that the kingdom que el of reino God de has Dios está come, entre nosotros, that the kingdom of God is amongst us, entonces Jesús dice, entonces then Jesus says, anúncialo, then announce it. dalo a conocer. Let it be known. Tenemos que tomar decisiones. We have hermano. to make decisions. O nos metemos Whether we go in o nos quedamos afuera. or we stay out. O nos apartamos del pecado Whether we walk away o from nos sin apartamos de los afanes. or we walk away from. ¿Sabe que los afanes dejan a la persona también fuera del reino? You know, addictions also leave you out of the kingdom. Mateo 6:33. Jesús le dijo, miren, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Dios lo añade. Dios va a tener cuidado de cada uno. ¿Por qué se afanan? Porque, pastor, pero mire, tenemos que trabajar. Pastor, we have Por to eso, work. pastor, por eso usted no me ve por aquí más que los domingos de vez en cuando.
You don't see me around here only Porque on tengo tanto Sundays, trabajo. Usted because sabe que I hay que work a lot. pagar renta, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que comprarle ropa a los niños, hay que comprar todo. Y Jesús dice, And Jesus says, busca primeramente el reino de Dios. seek firstly the kingdom of God. Que ese sea tu afán. Let that be your care. Pastores, que mires algo tan cansado. Someone will say, Pastor, I'm so Yo tired. te pregunto, ¿qué vas a hacer cuando tengas 66 años? And I ask you, what are you going to do when you're Si ahorita 66 tienes years 30 old? y sales tan cansado. If you're barely 30 years old and you're so tired, Cuando tengas 66, when you're pastor, pues, 66, ¿por qué no me manda una camilla para que me traigan, verdad? Los afanes, hermano, the cares los afanes of this world te pueden dejar fuera del reino de can Dios. leave you out of the kingdom. Y cuando el reino político de Israel sea And when the political restaurado, kingdom cuando Jesús of Israel gobierne is restored, personalmente, when Jesus entonces governs personally, tampoco tienes parte. then you will also not be Es part. tiempo ahora es el time tiempo de now. tomar las decisiones. The time is now to make the decision. Ahora es el tiempo de decidir. The qué vamos time a is hacer. now to make the decision. Es ahora, hermano. It's now. Vamos a terminar con el pecado. Let's leave sin aside. Vamos a dejarlo. Queremos tener parte en el reino We want to be part de of the Dios y de kingdom. Cristo. Aleluya. Póngase en pie. Estamos en el reino espiritual, We're in the spiritual kingdom, el que Cristo vino a establecer. the one that Christ came to establish. El reino político de Israel, hermano, The está en political espera. kingdom No ha sido restaurado todavía. has not been restored yet. No se confunda. Don't get confused. Es el reino espiritual. It's the spiritual kingdom. Hay problemas, hay luchas, hay There's batallas, problems, hay there are dificultades, battles, hay desánimo, there's hay depresiones, difficulties, hay, there's hermano, depression. temores. There's fear, Pero tenemos que luchar por but perseverar. we have to fight and persevere. Ahí donde Dios nos ha puesto That's where cuando God has creímos put en us, Cristo Jesús. when we Amén. believed in Jesus Y Christ. servirle a nuestro Dios. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Antes de terminar, quiero hacer una invitación rápida. Si hay alguien que está en este lugar, que todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor, esa es la primera parte para tener parte en el reino de Dios. Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que no ha conocido a Cristo? Que ha oído, le han hablado a su vida, pero nunca ha tomado una decisión y ha dicho, yo quiero recibir a Jesús, porque quiero decirte que Él es el Rey, en el reino espiritual, y Él es el Rey que va a reinar en el reino político restaurado. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Señor? ¿Habrá alguien en casa, alguien que nos está viendo, alguien que nos está escuchando, que le gustaría recibir a Cristo como su Señor? Ese es el primer paso para tener parte. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor, Dios te saca del reino de las tinieblas y te mueve al reino de Cristo Jesús. Si hay alguien que quiere hacer esta oración, si hay alguien en este lugar, levanta tu mano. Si no hay alguien aquí, alguien que está en casa, alguien que quiere que su vida sea diferente, comenzar una nueva vida, haz esta oración conmigo. Repite esta oración. Señor Jesús, hoy en esta tarde reconozco que mi vida ha sido una vida de pecado, pero he oído tu palabra y con todo mi corazón confieso que tú eres el único Señor y Salvador. Te pido que me perdones, que me limpies de todo mi pecado. Ayúdame a vivir una vida nueva desde este día en adelante. Creo que
tú eres el único que puede salvar. Y te doy gracias por ello. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor.